Hola comunidad 10BJ y a todos aquellos que nos siguen. Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestra sección Resolviendo la Duda. Mi nombre es Abraham Rodríguez y hoy nos está con nosotros la maestra Nazli Lucumi Díaz. ¿Cree que nos pueda platicar un poco de usted? Bueno, muchas gracias. Quiero iniciar saludándoles a cada uno de los que me escuchan y por supuesto a ustedes por la invitación. Gracias. Estamos aquí, bueno, yo soy Nazli Lucumi Díaz, soy colombiana, hago parte de un territorio muy hermoso en el departamento del Cauca, específicamente del municipio de Suárez. Este es un municipio que en mi experiencia de vida me ha dotado de varios recursos, especialmente por haber sido nacida en un territorio a la orilla del río Cauca, un referente hídrico muy importante para Colombia. Y allí mayoritariamente habitamos poblaciones afrodescendientes o afrocolombianas en ese sector de la región del norte del departamento del Cauca. Pongo en el centro mi identidad como mujer afrocolombiana por cuanto ha sido a través de la defensa de los derechos de la población afro presente en Colombia que hemos ido generando acciones de resistencia para el reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo afrocolombiano y por supuesto la defensa de los recursos naturales que han estado allí, y el río se convierte en uno de los recursos hídricos que nos generaron la comprensión de la importancia organizativa comunitaria. En esta comprensión de la organización comunitaria, pues Colombia ha sido pionera del reconocimiento de la población afro a través de la Constitución de 1991. Entonces aquí pongo esto como una posibilidad ahora de poder dejar las bases para seguir introduciendo la conversación. Soy la hija de Orfilia Díaz y José Roger Lucumí, dos personas maravillosas que me forjaron a partir del ejemplo y la importancia de estudiar para aquellas poblaciones que estaban ubicadas marginalmente en la pirámide social. Nosotros estudié Derecho, soy abogada y también soy licenciada en Educación. A partir de esta experiencia académica, pues se me ha permitido desarrollar algunos cargos públicos que me han llevado a fortalecer mi capacidad de relacionamiento social y comunitaria, pero mis bases están en lo organizativo. Me he desempeñado como comisaria de familia, me he desempeñado como personera municipal, que se asemeja como es un cargo o es un rol de ministerio público que está en la lógica de defensor del pueblo municipal. Me he desempeñado como consultora de derechos humanos de Naciones Unidas, de ONU de Derechos Humanos. Me he desempeñado como procuradora provincial en la subregión del norte del Cauca, desde Santander de Quilichao para 13 municipios de esa subregión. Y he tenido la oportunidad de ser asesora de la vicepresidencia de la República, del actual gobierno. Y desde allí, pues hemos impulsado algunas acciones. Fui candidata a la alcaldía de mi municipio de Suárez en el periodo de elecciones del 2023. Y por supuesto, esta aspiración de ser candidata es con la plena convicción que las mujeres debemos estar en los escenarios de toma de decisión para la representación real, desde que nos movilice no solamente a las mujeres, sino a toda la población, feminizando también este poder de decidir que es tan importante. Actualmente me desempeño como secretaria de la mujer en la gobernación del Cauca, y se convierte entonces en un reto, pero también una oportunidad para abrir caminos y escenarios. Me ubica en la responsabilidad de
traer a la agenda pública del gobierno departamental esas acciones que aspiran las mujeres en el reclamo de los derechos y las justas causas para las niñas y para las mujeres de mi territorio. Y con este recorrido, pues esta es como la presentación inicial que para entrarnos en esta conversación que me motiva mucho, por supuesto, podamos llevar adelante. Sí, muchas gracias por platicarnos su enorme trayectoria, muy grande. El día de hoy les vamos a presentar el tema del derecho no es la universidad, es la vida. ¿Le parece bien si comenzamos con las preguntas? Claro que sí. Como primera pregunta, ¿nos puede platicar cómo es el derecho en Colombia? Bueno, pensar en el derecho es primero reconocer que hay que garantizar condiciones de dignidad. La dignidad se pone en el centro de este ejercicio y Colombia, por ser un Estado social de derecho, significa que las leyes, las normas y por supuesto los reconocimientos de los sujetos de esa nación o de ese Estado, pues deben poner en el centro la dignificación de las condiciones de vida de los y las ciudadanas. En ese sentido, la dignidad está en el centro de esto y entonces, ¿cómo es el derecho en Colombia? Pues en esa Declaración de Estado Social de Derecho, Colombia es un antes en derecho, antes de 1991 y hay un después. La Constitución se constituye en esa estructura vertebral, vamos a decir, esta es la estructura que le da el sentido a las leyes y a las normas. Voy entonces a explicar un poco cómo el reconocimiento de las diversidades del pueblo colombiano se reconocen solo a partir de 1991. En 1886 se promulgó la primera constitución en Colombia y se nos dijo que éramos una sola lengua, una sola religión, una sola lengua, y a partir de ahí no hubo un reconocimiento de las diversidades del y de los pueblos que estaban allí. Es decir, que la mención de las mujeres no estaba, por supuesto, los pueblos indígenas no estaban reconocidos en la Constitución y mucho menos los pueblos afrocolombianos. No estaba la población LGTBIQ+, y por supuesto el reconocimiento de la juventud no estaba. No estaba el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado, que para el caso de Colombia juega un papel muy importante por las mismas condiciones de derechos humanos que tenemos al interior. Entonces el derecho, comprendido como esa herramienta, vehículo que dignifica la vida de los seres humanos, es reconocer las diversidades de los seres humanos que son y están. 1991 constituye un hito de reconocimiento y entonces allí esas garantías de los derechos son la Carta de Derechos Humanos. Entonces en Colombia tenemos una constitución política que reconoce los derechos fundamentales básicos para dignificar la vida. Eso pasa por que el derecho viene en la mano de una arquitectura institucional, espero se entienda el término, es que garantizado el derecho tienen que haber unas condiciones o unas bases sobre las cuales se va a ir tejiendo esa garantía. Instituciones que se inspiren de eso, pero además reconozcan. Entonces, para que haya la garantía del derecho, que dignifique, sí o sí tiene que haber un reconocimiento. Y cuando hay reconocimiento hay una apropiación. Entonces viene el segundo ejercicio, que es cómo se apropia. Y la ciudadanía juega aquí un papel muy importante, es decir, la democracia. Entonces, derecho más democracia, que pone en el centro el territorio. Entonces, así concebimos esto. ¿Quiénes tienen que garantizar? Entonces, aquí entonces en el ejercicio de la democracia, entonces hay unas entidades
donde se jerarquiza un poder, pero quien lo delega el pueblo. Entonces, en Colombia, el ejercicio del derecho pues va cogido de la mano de la democracia, en donde la población delega ese poder a terceros o a una representación, y esa representación tiene la responsabilidad de desarrollar los poderes. Entonces, ¿cuáles son los poderes? Entonces, el poder público tiene 3 ramas: la ejecutiva, la legislativa, la judicial, y en el marco de esos poderes, pues cada uno tiene unas competencias. Para el caso mío, pues hago parte del poder ejecutivo, en donde, si bien debe garantizar la implementación de las leyes. O sea, el poder legislativo que hace las leyes, digamos, eso es lo que está también en México. Desde esa división de poderes, pues tiene ahora una gran comprensión, que es la planeación territorial, porque esos poderes se tienen que descentralizar. Y en la descentralización entonces vienen los planes, los programas, los proyectos, y entonces la Constitución se tiene que desarrollar a través de leyes. Las leyes se tienen que desarrollar a través de decretos o a través de resoluciones, y si introducimos las competencias que están allí, entonces viene ya la tematización de esos decretos o de esas leyes que desarrollan garantías para los diferentes sectores. En ese momento mi trabajo está arraigado de manera directa con los derechos de las mujeres, que surge no solo de una instancia nacional, sino que es el desarrollo y la apropiación constitucional del bloque de constitucionalidad, que es pues las convenciones internacionales, las conferencias internacionales, porque para este caso la Conferencia Internacional de la Eliminación contra todo tipo de violencias contra las mujeres, Colombia la ratifica en 1981, y entra además la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Niños y Niñas, y todo esto se va entrando en la corresponsabilidad del Estado a la luz de esos reconocimientos de esos derechos. Para el caso de las mujeres, pues nosotros trabajamos en una agenda muy específica, que es la que se materializa a través de la creación de políticas públicas, y es un vehículo útil para materializar el derecho. Así es. Me gusta esa parte del derecho de las mujeres, porque con base del derecho, como surgió el derecho, tiene algunas similitudes con el derecho de México, pero me gustaría cómo se relaciona el derecho de las mujeres en Colombia y aquí en México. Bueno, nosotros hemos estado en esta experiencia, esta visita, identificando un poco cómo se avanza en una perspectiva de reconocimiento de derechos. Lo primero es que hay unos temas comunes. Y un primer tema común es la búsqueda de garantías para tener una vida libre de violencias, para erradicar todo tipo de violencias que pongan en riesgo la vida y la integridad de las mujeres. Y allí entonces hay un punto en común. Hay una lucha común para la prevención de las violencias y la eliminación. Hay un punto común en poner en estas agendas de estos dos países la importancia de la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres. Otro punto común es la participación política de las mujeres para incidir y liderar. Y México, para el caso frente a Colombia, se convierte en un referente porque ustedes tienen una presidenta mujer, y eso ya es un reflejo de que han dado pasos para que las mujeres ocupen escenarios de toma de decisión. ¿Y qué más reflejo en un escenario en donde es la primera autoridad del país, cierto? Claro, tiene unos retos, y desde allí pues esos retos son los que hay que ir trabajando.
Otro punto en común es que encontramos algunos mecanismos que operan esas garantías y acá en México, desde el recorrido que hemos hecho, tienen casas violetas, que para nosotros es casas para la dignidad de la mujer o casas para el empoderamiento de las mujeres. Y ya desde el modelo de operación, pues hemos estado conversando, identificando cómo se hace en un lugar o cómo se hace en otro lugar. Claro que allí ya lo cultural es lo que marca las diferencias, Sí, ¿cierto? sí. Pero la agenda común como reconocimiento está y pone en el centro estos ejercicios. Tienen también una arquitectura institucional para la protección de las violencias que se dan en el marco del hogar, que para nosotros se llama violencia intrafamiliar. Tienen también luchas comunes contra la trata de personas, entre otras, y ahí las mujeres pues tienen unos impactos superiores. Hay un sentir alrededor del cuidado, sin embargo, para el caso de Colombia hemos reconocido el cuidado como un derecho fundamental, en donde las mujeres están en el centro del ejercicio del cuidado y para nuestro caso ya tenemos una política pública nacional del cuidado y estamos trabajando hacia la creación y territorialización de los sistemas territoriales o municipales del cuidado. Sí. Es increíble cómo ha ido avanzando la oportunidad de que la mujer sobresalga y no se cierre en esos temas, porque claro, a veces tienen muy idealizadas a las mujeres o se los idealizan, de que las mujeres solamente tienen que dedicarse a ciertas cosas. Es bueno que las mujeres empiecen a quererse impulsar y como actualmente tenemos a la presidenta de México, que así tomen iniciativa para tener voz por el Estado. Y como última pregunta, ¿qué recomendaciones le podría dar a un estudiante que está iniciando la carrera de Derecho? Bueno, lo primero es que quiero animarles, invitarles a poner en el centro sus causas comunes. Yo creo que una de las causas comunes en materia de derecho es la defensa y la garantía de la dignidad de los seres humanos desde las diferencias. Cuando yo tomé la decisión de estudiar derecho, yo hacía parte de un colectivo juvenil e identifiqué que los escenarios en donde participábamos los jóvenes eran muy limitados y casi que lo que estaba en el constante era que los adultos querían decidir todo por los jóvenes. Allí nuestra causa común era los derechos de los jóvenes. ¿Qué es lo que le interesa a los jóvenes que debe ser visibilizado? Debe ser además reconocido y debe además verse materializado con políticas públicas concretas. Y ahí teníamos una causa. Seguro muchos de ustedes desde su posición desde donde son oriundos, desde lo rural, desde lo urbano, tienen aspiraciones de temas que deben ser desarrollados y ahí estaría mi recomendación. Y en Colombia ha sido gracias a la incidencia y a la presencia de los jóvenes que en materia de educación se ha podido avanzar, es decir, que detrás del derecho está también la posibilidad de poner en discusión otros aspectos diferentes al derecho en sí. Y quiero decirles con relación al arte, con relación a la cultura, con relación a otros modelos y procesos educativos que no están directamente ligados a la carrera de derecho, pero tener conciencia de un equipo o un pool de abogados para este caso que podría decirle para los que se están formando, Sí, claro. pues van abriendo esos caminos ya de discusión. Entonces, con eso decirles es que hay que incidir también poniendo los temas que le interesan a los jóvenes en la agenda pública. Y la carrera de Derecho es una gran oportunidad para equipar pues poner nuevos y mejores argumentos en esas discusiones de la agenda pública. Sí, claro. Porque lo que tienen los jóvenes ahora es de que no tienen el conocimiento suficiente para saber de qué trata la carrera. Entonces, como que se cierran, no saben qué hacer. Por eso
su opinión es muy valiosa porque así como que pues, los jóvenes de nuevo ingreso se pueden abrir la mente, saber un poquito más de lo que es el derecho y cómo es que pueden ayudar en un futuro a la sociedad. ¿Gustaría decir algún otro caso más? No, pues yo creo que en eso que tú planteas y ante la última pregunta, pues los referentes, la experiencia y la historia de vida de uno es el mejor consejo. Cuando decidí estudiar Derecho, como ya se los dije, pues estaba en un proceso organizativo. Para el caso de Colombia, la organización social es muy importante, juega un papel determinante. Y también quería ser odontóloga. Entonces me debatía entre ser abogada, ser odontóloga y en un momento inclusive ser economista. Pero hoy, si tuviera la oportunidad de volver a decidir por primera vez una carrera, no dudaría en ser abogada. El campo de la abogacía o del derecho nos posibilita abrir las puertas a muchas esferas, por un lado laborales, por otro, y eso juega como un papel importante porque estudiamos justamente para abrirnos un camino laboral desde lo profesional. Entonces, ¿por qué volvería a estudiar derecho? Porque tenemos una apertura tanto en la vida pública como en la vida privada. En la vida privada, por supuesto, el ejercicio de la carrera es liberal, porque puedo litigar en muchas áreas, en el penal, en familia, en lo civil, y el insumo para litigar surge de la vida cotidiana, porque cualquier persona puede tener una necesidad de un profesional en derecho, porque hace parte de la cotidianidad. Cualquier persona no está exenta de un embargo y ahí se necesita sí o sí un abogado. Por supuesto, un proceso en donde haya que hacer un divorcio. Eso, y con ese panorama, desde el litigio se convierte en una posibilidad de elección para quienes tomamos la decisión de estudiar derecho, pero también están los caminos que se abren desde la representación pública en los escenarios de Estado-Gobierno, que siempre será muy importante para un abogado poder estar allí y materializar lo que está en la ley, porque la ley efectivamente lo que nos orienta es al reconocimiento de derechos. Y por eso pues reconozco y valoro que me hagan esa pregunta para poder dejar la invitación a que no se desanimen, al contrario, empodérense de esta carrera que es tan bonita, pero además tan importante y útil para el desarrollo social, comunitario y, por supuesto, político y administrativo. De todo esto. Muchas gracias por regalarnos un rato de su tiempo, compartirnos un poco de tanta experiencia que nos ofrece. Nos llevamos un buen aprendizaje, como es esencial lo que dice el abogado. El abogado toma muchos papeles importantes en la vida diaria. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerda que si les gusta nuestro contenido nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo podcast. Muchas gracias.